Adelante. Saludos, mi nombre es Rafael Fernández, soy integrante del Grupo 5, Finanzas Públicas, y en esta ocasión voy a estar hablándoles sobre la base imponible a los activos, que hace su base en la Ley 111-92 de la República Dominicana, y dice en sus artículos 401 que establece la exención del impuesto activo para ciertas entidades, como las organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones y las instituciones de beneficencia públicas. También dice el artículo 402 que define el pago del impuesto activo para entidades no exentas y personas naturales. Este impuesto se calcula sobre el valor total de los activos de las entidades o personas, con algunas deducciones permitidas. Hasta aquí mi parte, la persona que continúa. Soy Luz Familia y estaré hablando sobre el artículo 403 y 404. El artículo 403 establece que las instituciones financieras y empresas eléctricas deben pagar impuestos sobre sus activos fijos netos de depreciación, conforme a lo que figura en sus balances generales. Estas instituciones están sujetas a un impuesto sobre el valor de sus activos fijos, excluyendo la depreciación, lo que busca asegurar que estas tantas entidades tributen adecuadamente sobre los bienes que poseen. El artículo 404 define claramente el porcentaje de impuestos que estas instituciones deben pagar sobre sus activos, contribuyendo a la recaudación fiscal del país. Esto significa que las instituciones sujetas a este impuesto deben pagar una proporción de sus activos imponibles anualmente, inicialmente el 1% y luego reducido al 0.%. Es todo. Continúa mi siguiente compañero. Yo voy a estar hablando del artículo 405. Este establece las normas para la liquidación y el pago de impuestos sobre activos en la República Dominicana. Entre ellos está la declaración conjunta, que es sobre la liquidación de este impuesto, que se realiza junto con la declaración del impuesto sobre la renta. Está también el pago en cuotas, que se paga en 2 cuotas. Dice que la primera se paga junto con el impuesto sobre la renta y la segunda 6 meses después. También tenemos sanciones por incumplimiento, como por ejemplo no presentar declaración. Dice que la falta de presentación de la declaración y pago a tiempo conlleva sanciones según el Código Tributario. También menciona acerca de la omisión de información. Si no se declara correctamente el valor de los activos, la Dirección General de Impuestos o la DGI cobrará el impuesto y aplicará sanciones. También nos presenta una prórroga automática que dice o establece que si se otorga una prórroga para el pago del impuesto sobre la renta, se extiende automáticamente el impuesto sobre activos. En resumen, el artículo 405 vincula el impuesto sobre los activos con el impuesto sobre la renta, tanto en la declaración como en el pago, y establece sanciones claras por incumplimiento. Mi compañera. Saludos, mi nombre es María Evangelista y le estaré hablando sobre el artículo 406 sobre las excepciones de la ley 11-92. Esta ley nos dice que está exenta de pago de impuestos a las personas jurídicas, o sea, las entidades públicas y privadas que se constituyan legalmente al Estado con ciertas obligaciones y derechos. ¿Cuándo podrían darse estas exenciones? Para aquellas inversiones que por naturaleza de sus actividades tengan un ciclo de instalación, producción e inicio de operaciones mayor de un año. Las empresas que pretendan beneficiarse de la exclusión deberán solicitar a la DGI por lo menos 3 meses antes de la fecha prevista para la presentación de la declaración jurada anual. Los contribuyentes que presenten pérdida en su declaración de impuestos sobre la renta del mismo podrán solicitar la exención temporal del impuesto sobre los activos. Cabe recalcar que esta exención deberá tener una razón justificada y esta puede ser aceptada o rechazada por ellos. A continuación lo dejo con mi compañera Bianca. Ok, yo voy a estar hablando acerca del artículo 407 y 408. Bien,
El primer artículo trata acerca de la omisión de la declaración o declaración inexacta. Este artículo se centra en las sanciones impuestas a los contribuyentes que no cumplen con la obligación de presentar su declaración del impuesto sobre activos o lo hacen incorrectamente. El impuesto sobre activos es una obligación que grava el valor de los bienes y activos de las empresas, por lo que su correcta declaración es fundamental para el Estado a fin de captar los recursos necesarios para la gestión pública. Los elementos principales de este artículo son las multas por omisión de declaración. Este apartado establece que si un contribuyente no presenta su declaración del impuesto sobre activos dentro del plazo legal, incurre en una infracción sancionada con una multa. La acción de la declaración es un acto de incumplimiento directo y la multa pretende castigar esta falta de responsabilidad por parte del contribuyente. A continuación voy a estar hablando del artículo 408, que trata acerca del fraude o evasión fiscal. Este artículo regula las sanciones asociadas a la evasión fiscal o el fraude relacionado con el impuesto sobre activos. El fraude fiscal es considerado una infracción grave, ya que implica una acción deliberada por parte del contribuyente para evadir el pago de los impuestos que le corresponden. También las multas por fraude o evasión. Este artículo prevé sanciones mucho más severas para quienes son encontrados culpables de fraude o evasión en comparación con las sanciones por omisiones o inexactitudes no intencionadas. Las multas aquí tienden a ser elevadas y calculadas sobre el total de los activos que se intentaron ocultar o sobre el impuesto que se dejó a pagar. En resumen, para ser más precisa, el artículo 407 actúa como una advertencia preventiva contra la negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las multas buscan asegurar que los contribuyentes cumplan el tiempo o exactitud de sus declaraciones. En cambio, el artículo 408 se enfoca en sancionar comportamientos fraudulentos o de evasión con el fin de proteger los ingresos fiscales y fomentar la equidad tributaria. Las sanciones más severas reflejan la gravedad de este tipo de infracciones. Hasta aquí nuestra participación.